Perfecto. Nada, pues, qué gusto saludarlos de nuevo. Espero hayan tenido un receso en el que hayan recargado energía creativa, en el que estén con full energía para crear este año, que puedan seguir adelante sus proyectos y pues creciendo como artistas. El día de hoy nos acompaña el profe Santiago, que tiene un perfil bastante interesante. Pues digamos que nos va a estar acompañando en las sesiones en línea. Así que nada, profe, con gusto y bienvenido. Bueno, hola a todos, a todas. Primero me presento, mi nombre es Santiago Giraldo. Yo soy realizador audiovisual, soy diseñador visual. eh, Llevo un poco más de 10 años trabajando entre la industria y muchas partes de lo público. Eh, y bueno, ahorita estoy aquí. eh, con muchas ganas de aprender junto a ustedes también. Eh, Vamos a hacer mucho trabajo muy práctico, vamos a hacer mucho trabajo de animación, que es lo que venimos a hacer, y a crecer como profesionales juntos. Vale, gracias, profe. Entonces, nada, chicos, dando apertura pues a este año académico, voy a iniciar compartiendo pantalla como es costumbre. ¿Están visualizando mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Ah, caramba. Sí, profe. Ay, gracias. Sí, porque como no estoy visualizando la... Sí, un dibujo a crayón. A ver, ¿quién se acuerda de cuando dibujaban a crayón? Podríamos decir que este había una vez, es el inicio de todos, ¿no? Habemos unos que todavía dibujamos así, ¿cierto? Pues para recordarles que pues lo que parecía como un hobby de la infancia o una actividad que disfrutábamos en la infancia es algo de lo cual pues hoy podemos proyectarlo como una forma de vivir, ¿no? Una forma de estar en el mundo y recordarles también de pronto cómo han evolucionado sus trabajos, los trabajos de concept art que he visto por ahí que ya han entregado, magníficos, los felicito. Tienen dominio de anatomía, de proporciones de diseño y obviamente le están imprimiendo mucho amor a sus proyectos y a sus cortometrajes, así que ese había una vez, conjuntos suspensivos, es porque ustedes son contadores de su historia y pues van a seguir proyectando sus creaciones y compartiéndolas al mundo. Así la IA esté amenazándonos con, bueno, el día de hoy, sesión del 10 de febrero, primera sesión técnica de este año. Vamos a estar trabajando dos evidencias el día de hoy. La de aplicar paletas de color, por ahí sí recordamos un poquito, habíamos hablado un tanto de ella el año pasado y vamos a hablar de crear bitácora del proceso de creación de diseño, ¿listo? Recordarles que estamos en la fase de ejecución, esta competencia que ya es como el desarrollo del movimiento, de darle vida a su cortometraje, que es animar los elementos de la escena, y el resultado de aprendizaje, el que vamos a estar trabajando más o menos hasta marzo, es el de alistar los personajes y elementos, pues para poder realizar la animación. Tenemos dos evidencias, como les mencionaba, tienen la misma fecha de apertura, o sea, fue el día de ayer lunes, pero tienen diferente fecha de, digamos que de entrega. En la bitácora tenemos entrega la próxima semana, pero les tengo una muy buena noticia, es que básicamente ustedes tienen mucho adelantado de ese proceso. Y en la paleta de color, pues ya hemos hablado, creo que está quitando espacio, que está para el 1 de marzo, listo, para que tengamos en cuenta estas fechas. Pues recuerden que es súper importante no irnos colgando con las evidencias porque
Se vuelve abrumador después cuando tenemos tanta carga por entregar. Y vamos con el orden del día. Primero vamos a ver la guía de aprendizaje, vamos a explicar un poquito de qué van las dos evidencias. Y tenemos con el profe preparado un taller bastante interesante para ustedes. Vamos a tener el espacio para preguntas, las conclusiones y el cierre. ¿Listo? Entonces, por ello. Ustedes recuerdan, quizás me informarán allí si han visto libros de libro de arte de animación antes. Creo que una vez vimos el de Woodwalkers. ¿Me recuerdan si fue con este grupo? Porque a veces como que se me confunde. Sí, ese fue uno de los que vimos al último, que fue Sony, creo que fue Sony de DreamWorks. Sí, y pues que no por plata, por presupuesto, no salieron a la luz. Sí, el de Close, sí, muy bien. Entonces, fíjense que esos libros de arte que nos inspiran muchísimo resultan siendo una de nuestras evidencias a entregar. Voy a presentar pues el profesional, el que nos trae Pixar con esta película intensamente, pues creería yo que le hemos visto la mayoría y vamos a ir haciendo con el profe algunas apreciaciones respecto a este contenido, pues porque básicamente es la evidencia uno de bitácora de diseño, ¿vale? Voy a apagar un momentico mi cámara para que no se vaya a buguear la conexión. Listo. Entonces, el arte intensamente. Empecemos a ver detallitos en diagramación. Fijémonos que está el titular, cómo está la portada, ¿cierto? Y aquí ya nos adentramos. ¿Quién produjo? ¿Quién dirigió esta película? Esperen un momentico, le bajo el zoom un poco. Ahora sí. Aquí vemos como notas de la creación de la película. El director hace una introducción. Ay, acá miren qué chévere. Profe Santiago, ¿qué podríamos decir de esta escena acá que estamos visualizando? De este concepto en cuanto al color. Bueno, pues precisamente primero darnos cuenta que eh, estos libros, estos concept art, no son tan diseñados como en mucha profundidad, pero sí empezamos a ver eh, cuáles son como esas intenciones que nos quieren empezar a contar desde la historia. Entonces, pues primero vemos una niña que no se parece nada a la niña final, pero si hablamos de temas de color, primero vemos un contraste, pero además vemos unos tonos que no son tan saturados y que eso nos evoca como algunos sentimientos de un poco de desolación, un poco de como tristeza, como ensimismado que se juntan con los gestos de la niña que está sobre el árbol. Entonces incluso parece que es como un atardecer, pero se ve un atardecer triste gracias a ese lila que como nos pintan el cielo. Y es importante que ustedes ya como artistas empiecen a revisar que muchos de los productos finales de entretenimiento que visualizamos en pantallas o que de pronto jugamos, porque también hay que hablar de videojuegos, de cómics y pues todo el sinfín de productos que pueden salir a la luz, tienen un proceso, ¿no? Y como dice el profe, este no es el producto acabado, este no es el personaje acabado, pero es parte de una exploración.
Muchas veces nosotros lo que dibujamos en una primera instancia nos resulta siendo pues el acabado final y es importante entender que es un proceso, no un producto en sí mismo. Eso es lo que diferencia la ilustración de pronto para medios editoriales cuando se realiza concept art. Justamente el concept art es un proceso en el que se hace una exploración visual con el laboratorio y de allí es que se sacan las ideas pertinentes para la película o para el producto que se vaya a realizar. ¿Listo? Ay, miren acá. Porque menos es más y es una de las principales reglas del diseño y la síntesis nos ayuda muchísimo a comprender y a hacer que una audiencia comprenda también de forma consciente o inconsciente la semiótica desde la forma y el color, ¿no? Yo me imagino que ustedes ya se estarán recordando un poco los personajes que estaban participando en la película y que pues qué curioso que vengan de estos bocetos tan esquemáticos, ¿no? Y que sea la síntesis de una idea, de un concepto, lo que podría ser un trazo infantil, pero es tan potente en su significado que pues justamente le dio vida a la morfología de los personajes. ¿Listo? Una acotación también, Ujú. entender el contexto en el cual surge la idea también nos permite como ir viendo y evolucionando en todo este tema de el universo que la película, el corto, que la pieza que se vaya a crear o que estemos creando, eh, pues nos quiere meter. Eh, Recuerdo una anécdota en un libro que se llama Creatividad S.A., eh, cuando hablan precisamente de esta película que dice el autor, el director de la película, Pete Docter, eh, mi hija está cambiando. ¿No? La niña estaba cumpliendo 11 años, entonces dice, se está empezando a volver más callada y retraída. Entonces, de ahí empieza como a surgir todo este universo eh, de la película. Entonces, también pensar que en las ideas más reducidas puede salir una cosa tan brillante como esto. Gracias, profe. Bueno, aquí continuamos con la exploración. Noten ustedes que estos libros se resultan siendo em, la bitácora de toda la producción. Digamos que también lo tengo que decir. Aquí vemos bocetos y muchas veces no se ven los bocetos reales de las películas. Se sabe que esto es un producto que luego se va a comercializar en el mundo editorial y a veces se escogen los mejores eh, productos de ese proceso de bocetación y a veces se fabrican ilustraciones para la película porque pues obviamente el proceso es inclusive más orgánico. Lo que pasa pues es que es un producto editorial y pues no van a arriesgar la imagen de una marca como Pixar o como Disney para pues por mostrar bocetos de pronto más escuetos o no tan acabados. Entonces, de pronto no nos dejemos maravillar por la bruma de que esto es un boceto final, pueda que sí, pueda que no, pero pues es que aquí sí estamos evidenciando, eso sí es ratificar, que estamos evidenciando el proceso de la película. Y esas interacciones de cómo van a ser, digamos que justamente la relación entre las emociones y lo que sería Riley al final. Y aquí viene una apreciación cromática bien interesante y es que justamente elegimos esta película con el profe porque acota, digamos que es una forma de simplificar un poco los conceptos cromáticos desde la psicología, desde la narrativa, desde su simbología, como también la forma. ¿Sí? Vemos una alegría con un tono específico, las emociones digamos que relacionadas con el miedo, con el asco, con la tristeza y con la ira también. Entonces aquí empezamos a generar códigos y un universo que no responde a la generalidad de los productos, sino más bien responde a este producto y a su creación. Y aquí vemos también cómo se había pensado externalizar
esa relación entre las emociones y Riley. O sea, una ilustración acá nos está mostrando, por ejemplo, cómo van a ser esas interacciones entre el personaje y sus emociones y se están viendo externalizadas. Sabemos que luego ya como que hay un trasfondo un poquito más introspectivo. Y acá lo empezamos a ver. Miren, esto a esto. Y es curioso, ustedes lo realizaron con la bocetación de sus personajes, props y fondos para la escena, ¿no? Más concepts. Y aquí ya empezamos a ver un poco más de la cercanía entre el look y el desarrollo de personajes, ¿no? La diagramación, aquí hay unos keys, por ejemplo, esto sí es una hoja de animación propiamente. Cómo va a funcionar la casa, fíjense aquí un mapa, cómo va a funcionar el tema del día, la noche, los relojes. Estos son todas ilustraciones de concepto, ¿listo? Quiero hacer una pequeña pausa y sí, 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 correcto, Nadia. De hecho, los personajes son la parte vívida de una película, pero los escenarios resultan siendo otro personaje silencioso que nos brinda información adicional de pronto del personaje, de lo que va a pasar. Muchas veces si uno mira películas, a veces la iluminación que tiene el set o digamos que el escenario ya nos está dando noticias de qué puede estar pasando en la historia o cuál es la atmósfera emocional del personaje, si no la dice o no la manifiesta. ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta el momento, chicos? ¿O cómo vamos? Asombrados, de momento no. Listo, perfecto. Ven aquí vemos otra vez relación de colores. Inclusive, de hecho, en las películas a veces eso pasa tan desapercibido, pero toda la iconografía que tiene todo este sistema de cómo funciona la mente de Riley, que tiene bases psiquiátricas y psicológicas también, pero todos estos iconos también hace parte del diseño de ese universo y a veces los pasamos por alto, pero estos detalles son los que hacen que ese universo tenga verosimilitud, ¿no? Más detalles, alegría, siendo alegría. Profe, ¿nos quieres comentar algo sobre este concepto de alegría? Súper colorido. Pues bueno, digamos que entender la super euforia con la que nos describían alegría en la película, eh, pero a la vez también lo super controladora que era ella porque pretendía que todo el mundo fuera feliz. Entonces, no sé, en este cuadro en específico podemos ver cómo esa interacción que ella puede empezar a tener con los recuerdos. Entonces, miremos cómo los recuerdos semióticamente empiezan siendo como círculos, como elementos que ella puede tocar y que ella puede alcanzar, que es como una parte de lo que nos está mostrando el cuadro, y cómo resalta versus el fondo. Digamos que tiene mucho color, tiene como un impacto visual muy grande, eh, y estamos viendo pues como esa interacción de ella queriéndonos contar como esa historia de lo fácil que es acceder a los recuerdos en medio de lo que puede llegar a ser la mente. Digamos que ese color oscuro puede representar como ese espacio mental en el que estamos. Correcto, profe. Aparte vemos un contraste bien marcado entre tonos fríos y cálidos, ¿no? Entonces, quizás en el mundo semiótico de la película, las tonalidades frías simbolizan emociones más incómodas y más pasivas,
versus los colores cálidos que hablan de emociones un poquito más activas y demás. Entonces creo que ahí vamos entendiendo un poquito dos cosas. Uno, la cuestión del contenido, la cuestión del color, la cuestión de la forma. Recordarles que en el desarrollo de un producto visual, y en este caso audiovisual, como estamos trabajando, necesitamos tener la responsabilidad de que todo lo que exista en ese mundo tenga un significado, que vaya coherente con la psicología del personaje, la narrativa, obviamente la audiencia, el target al que nos dirigimos, y digamos que respete los códigos culturales también de esa, digamos que de esa audiencia. Luego tenemos el tema de forma, que es cómo se puede presentar o cómo se pueden presentar esos personajes, ¿cierto? Y aquí voy a hacer un salto cuántico y vamos a visualizar justamente algunas bitácoras que han realizado sus compañeros de otras fichas, justamente de pronto para que ustedes dimensionen qué más o menos podemos llegar a necesitar para la presentación de la bitácora. Es importante trabajar estas dos evidencias conjuntas porque la idea es que en esa bitácora nosotros podamos evidenciar el color del personaje, su código y su paleta en hexadecimal, una descripción pequeña, ¿verdad? Y aquí vemos como varios personajes. Esto está realizado en análogo por posibilidades técnicas. Sin embargo, vemos que hay un acabado bastante pulido, con colores, hay un uso de perspectiva, ¿cierto? De intenciones dentro de la escena Ujú. también. Sí, estos de sus compañeros de la ficha 370. Y pues digamos que hay una descripción del proyecto. Acá tengo otra bitácora. Sí les voy a sugerir que digamos que acá los compañeros no lo integraron, pero que realicen una portada de sus Biblias, ¿no? Pues viendo cómo se presentan los productos a nivel profesional, no puede ser la excepción. Aquí vemos, digamos que este apartado del perdón, que esa palabra siempre me genera, digamos que salta en evidencia mi dislexia, la del tour arrow o el giro del personaje. No les va a exigir que hagan 20.000 giros porque realmente para el trabajo de perspectiva y posicionamiento del personaje se necesita muchas veces em, digamos que tener mucha destreza en dibujo, pero con las vistas de frontal, lateral y la vista trasera, digamos que nos viene bien algunas expresiones de los personajes, posicionamiento de manos también, porque todo esto, digamos que al personaje en animación hay que trabajarlo mucho como si fuera una marca, un logotipo. Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en la parte de diseño o simplemente han consumido marcas, ustedes se darán cuenta que hay una identidad visual que hay que cuidar, unos colores que no usar, unos fondos oscuros o claros, de acuerdo a la normativa que de ese manual de marca. Entonces es importante que el personaje sea tratado de esa manera también. Este es importante, es el line-up. En el line-up que generalmente aparece una visión de todos los personajes que interactúan en su escena. Paréntesis ahí, recuerden que vamos a producir una escena de su cortometraje, pues para que no se asusten que lo van a producir todo en estos meses porque se vuelve tediosa la tarea. Cierro paréntesis, el line-up resulta siendo justamente esa visualización en escala de cómo pues están distribuidos los personajes, que habrán personajes que son un poco más bajos, otros más altos, y esto es una hoja de ruta para los animadores que tengan que realizar una escena y no tengan como esa referenciación tan clara. Aquí los escenarios, esta vista isométrica ya se les había solicitado cuando estábamos haciendo el proceso de bocetación, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos a analizar de manera como muy estratégica la evidencia, ustedes ya tienen todo, solo es organizarlo en un formato. Y pues si no han aplicado paleta aún, es momento de aplicar. Acá vemos, por ejemplo, saturación de color, una escena diurna, una escena nocturna, y pues aquí finalizaría la evidencia de bitácora. ¿Tienen alguna pregunta, duda o inquietud respecto a eso? Eso. Ok, ok.
digamos también que parte de esa composición, de esa construcción de esa Biblia, eh, ayuda a generar, como lo decía la profe ahorita, una marca, que es lo que les va a permitir más adelante, eh, como comercializar y mostrar que el producto como tal, pues tiene una solidez. Entonces, procurar siempre que el uso de tipografías sea el mismo, que el uso de los colores, la forma en la que se organice, como todo el cortometraje, sea muy uniforme, precisamente para que eso les permita generar, primero una verosimilitud, y segundo una solidez, en el proyecto que van a entregar. Sí, yo estaba aquí, déjame compartir un instante de pantalla porque quería recordarles que ustedes tienen una pauta. Ya te contesto la pregunta. Ustedes acá tienen como una pauta para la selección de colores que yo se las compartí en plataforma. Acá hay otra referencia, es usar esto mismo, chicos, no tienen que inventar nada, solo tienen que aplicarle color. ¿Cierto? Miren, aquí está la rotación to road, yo creo que se dice así, ahorita buscar en Google. La pose de acción, 3 emociones básicas, ustedes tienen esto, lo que deben hacer es aplicar la paleta de color y compilarlo en un solo documento, ¿listo? Este es el del environment, que ya lo hemos trabajado, entonces cuántos props tienen, los que necesiten, la vista principal, ¿cierto? Y el mapita. O sea, ustedes tienen esta información ya en plataforma, entonces simplemente es aplicarle color. Y aquí hay una plantilla también sugerida donde ustedes pueden acá seleccionar el color de acuerdo a la imagen que estén trabajando. Con eso, claro, la duda número 1. ¿Listo? Ok, va. O sea que se va a trabajar solo una escena. Chicos, he visto a muchos animadores pasar por esto. De lágrimas, de tristeza, de desolación, de palmaditas en la espalda. Y les digo que es preferible realizar una muy buena escena en su portafolio, con muy buena acting, buena puesta en escena, buena aplicación de efectos, de sonido también, que realicemos un corto ahí medio, ¿sí? Y es que el tiempo no da. De verdad que los digo, el tiempo no da. Y que me lo diga el profe que lleva muchísimo tiempo de experiencia en esto y a veces nosotros pensamos que el tiempo da para más, pero hay que ser estratégicos con el tiempo, ¿o no, profe? Sí, pues animar se demora un montón, desde la creación de efectos, los movimientos de los personajes, la fluidez en la animación, eh, son cosas que tardan harto, eh, y que demandan, primero, mucho tiempo, y segundo, mucha máquina, mucho software y mucho hardware, eh, para poder hacerlo. Entonces, creo que sí, elaborar una escena es mucho más que suficiente para, para además también contar una historia bien bonita, o sea, bien trabajada. Mm. Y que no es que signifique que ustedes van a dejar su proyecto ahí. Una vez ustedes adquieran todos los conocimientos, presenten sus evidencias y finalicen su proceso, ustedes lo que tienen es vía libre y experiencia para poder terminar su cortometraje como le habían planteado en un inicio. ¿Qué pasa? A veces en producción se hace una estrategia que se llama corte vertical. ¿Qué es eso? Es una estrategia en la que se selecciona una escena de una corto, una serie o un largometraje, y se estiman cuántos tiempos de producción se gastan en esa producción de esa escena, valga la redundancia. Entonces, no, en una escena que tiene tantos personajes, que tiene tanta aplicación de efectos, que tiene tantos escenarios, se gastó tanto equipo, me refiero a personas, tantos recursos de software, de hardware, y también cuánto tiempo. Entonces también es una manera de pronto de darles una aproximación a cómo se usan algunas metodologías en la producción de cine animado. ¿Listo? Entonces, sin más, vamos a pasar
al tema de color. Creería yo que les quedó claro el tema de bitácora y podemos pasar al siguiente tema, ¿verdad? Manito arriba, sí, sí, un corazoncito, algo. En teoría, epa, sí, si van surgiendo dudas, ustedes saben que ahí estamos pues para resolver. Ok, ok, listo, seguimos. Porque es que no podíamos, digamos que voy a dividir pantalla porque, ajá, no los veo. Digamos que no podíamos pasar por alto y la oportunidad. Sí, correcto. Bueno, hay que perder la oportunidad para hacer un pequeño quiz. Eso es un cromatoscopio. Entonces vamos a poner a prueba el ojo clínico. Y ojo aquí, ¿alguien sabe qué es una armonía de color? Ok, sí, más o menos. Sí, más o menos. Ok, ok. Aunque yo soy ciega. Te pasa las que me pasa a mí. Veo una bolsa y pienso que es un perro en la calle, pero bueno, no importa. No estoy seguro, no, ok, no importa, no. Vamos a desglosar. Color sabemos que es que es una propiedad de la luz, ¿no? Que físicamente tiene su teoría, pero que básicamente nos permite distinguir el mundo y que la variación de la onda como rebote es lo que nos permite percibir las tonalidades. ¿Y qué es armonía? A ver, ¿hay algún músico por aquí que nos explique en términos musicales qué es armonía? Que no sean disonantes, ¿qué es disonante? Ok, ok. Acordes. Para que suene bien, bien, esa descripción está perfecta. Que no genera de pronto incomodidad y disonantes que genera incomodidad, ¿verdad? Entonces vamos a entender que la armonía de colores es como si tuviéramos una serie de notas musicales que vamos a organizar para que en nuestra partitura suene bien esa melodía, ¿cierto? Pues vamos a ir. ¿Todos se vieron esta película? Epa, sí, porque hemos hablado mucho de ella, porque ustedes saben que me encanta. Ay, toca vérsela, Nadia. Entonces vamos a empezar. ¿Qué armonía utiliza principalmente el combate entre Miles y Kid Pin? Púrpura versus amarillo. Uy, ¿cómo así, profe? Vamos a empezar a desglosar. Ok, ok. ¿Qué es ser análogo? Sí, aquí ya nos dieron la respuesta, José Ricardo, muy pilo como siempre. ¿Qué tal, Laito? Sí, señor. Voy a abrir este otro recurso para que lo tengamos como presente. Pues, ay, pero no me dañe la configuración, por favor. Entonces, tenemos un círculo cromático. Acá lo tenemos. Resulta que los análogos vienen siendo justamente esos colores que están junticos, ¿sí? Que están uno al lado del otro. Entonces aquí el análogo de esta tonalidad como naranja, que es la principal, está de acuerdo a la configuración, entre este tono magenta, que es más cálido, y este amarillo, que es un poco más frío. Más o menos, más o menos. Y si yo muevo todos estos colores son armónicos, que están en una analogía, ¿cierto? ¿Comprendido el primer término? Complementaria, dicen acá. Complementaria, dícese del color que está directamente, acá Op- está, el opuesto, pues, digamos que están enfrentados, como op- vemos aquí. Dinos, profe, eh, aquí se ve mejor. ¿Cierto? Entonces están enfrentados. Entonces, si yo tengo esta tonalidad, automáticamente su complementario va a estar acá.
Realmente estas armonías se configuran en la rueda cromática, en la ubicación que tienen esos colores, ¿sí? Eso determina. Y este anuncio, no soy responsable de los anuncios de la página. Ajá. Monocromático, ¿a qué le suena? Mono es uno, ¿cierto? Un solo color. Recuerden que las tonalidades tienen valores y matices, ¿cierto? Entonces, si yo navego, digamos que en las tonalidades hacia el blanco o hacia el negro, ¿cierto? Hacia la pureza de la saturación del color o la desaturación del color, que es el color más puro, o hacia el gris, voy a tener una paleta monocromática. Y finalizamos con la triádica, que pues todos sabemos que es un triángulo, ¿cierto? Entonces es cuando yo configuro un color principal, ¿cierto? Y hago con un complementario, generalmente busca con un complementario y un análogo. Y ahí se forma la triádica, acá la vemos, ¿sí ven? Entonces volvámonos a la pregunta y ya con esto solucionamos la demás. Entonces, ¿qué armonía de colores se utiliza en esta escena? Donde utiliza púrpuras versus amarillo. Ya nos había respondido José Ricardo. A ver quién se acuerda. Complementaria. El amarillo y el púrpura son complementarios y se usan para maximizar el contraste visual y separar justamente esas dicotomías morales o bandos, ¿no? Va, epa, seguimos. Esto seguramente se la han visto, no digan que no. Dentro de Matrix, la imagen está filmada casi exclusivamente en tonalidades verdes, ¿cierto? Muy bien, Nadia. De acuerdo a lo que hemos visto, monocromático, porque da esa sensación de tecnología, pero también de virus, de veneno, de una atmósfera enfermiza, como lo dice aquí. Continuamos. Y en el ciclo sin fin, ¿verdad? Utilizamos rojos, amarillos y naranja. ¿Cómo se llama esa armonía? Complementaria, análoga, acromática o equidistante. Chan, chan, chan. Me dejan en suspenso. Análoga. Muy bien. Recuerden que son vecinitos. Y aquí vemos al Superman. Y se utiliza, su traje generalmente utiliza azul, rojo y amarillo. ¿Qué esquema corresponde? Triada primaria, análogos fríos, complementarios directos, gama de grises, última descartada. Triada primaria, muy bien. Y vamos, con esta película también la han visto, ¿cierto? Bueno, claro que esta imagen es de Furiosa, pero entendemos la franquicia, ¿no? Más, dice, esta película es famosa por su esquema de naranjas, arena y azules, cielo. ¿Qué busca este esquema? Confundir al espectador, máximo contraste y vitalidad, representar realismo absoluto, suavizar las sombras. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Maximizar el contraste, justamente, pues tiene este contraste y la saturación del color también, porque nos está mostrando un mundo que es un poquito difícil, es hostil, un ambiente hostil para la supervivencia. Muy bien. Directores visionarios del arte. Es como Perry la Me encantan sus referencias, chicos. Ahora tengo un pequeño problemita aquí. Ah, bueno, creo que se hicieron la... Ah, sí. Epa, sí. No me había dado cuenta que Chrome tenía esa nueva función. Entonces quedó claro el tema de las armonías de color. Es sencillo, es simplemente tomar la rueda de color y empezar a tomar una decisión consciente, ¿no? De por qué estoy seleccionando esa paleta. Recordar que los análogos nos van a dar un personaje como no tan complejo dentro de su esquema psicológico, pero quizás si yo utilizo un personaje, un solo personaje, hablando de personajes, que tenga como mucho contraste, quizás estoy hablando de un personaje que tiene muchas dualidades, muchas contradicciones, ¿sí? Está el caso de Arcane, ¿no?
porque Vi y Jeans tienen exactamente la misma paleta cromática, pero tienen diferente esquema, porque su color principal es distinto. En Vi están las tonalidades tierra y el magenta, pues de su pelo, ¿no? Y en Jeans, pues está el azul y las tonalidades violáceas, pero tienen un esquema muy similar porque son hermanas. Voy a compartirles este recurso para que ustedes por ahí lo cacharren. Claramente, claramente. Ustedes saben que aquí los recursos se comparten. Bueno, profe, que nos vamos con el reto. Bueno, nosotros planteamos un reto con la profe eh, cuando estábamos hablando del tema de las paletas de color. Entonces nosotros creamos cada uno un personaje. Entonces la profe Paula tiene su personaje descrito, basado también precisamente en Intensamente y estas emociones. Y yo tengo mi personaje también escrito. ¿Cuál es la idea? La idea es que con las descripciones que nosotros vayamos dando, ustedes vayan acompañándonos respecto a cómo se imaginan tanto los escenarios como aparecerían ellos. Digo los escenarios hablando en temas netamente de color, o sea, como los colores que involucrarían ustedes como, como artistas de las descripciones que nosotros estamos dando, de los escenarios y del personaje que estamos describiendo. Entonces, si quieres empezar, profe, si quieres empiezo yo. Dale, profe, si quieres, compártenos tu personaje primero y, y continúo Bueno, yo. eh, voy a leerlos porque no sé si me deja compartir la pantalla para mostrar ambas fichas. Así que si no tienen una hoja y un lápiz cerca, momento para correr. Pausa activa para correr por una hoja. O en su defecto, pues le pueden sacar pantallazo a la pantallita. ¿Está compartiendo? Sí, profe, sí estamos visualizando. Listo. Entonces, el personaje número 1 es un personaje hiperactivo que nunca se sienta. Siempre camina de un lado para otro, siempre está con una libreta llena de alertas, tiene muchos relojes y constantemente está pensando en catástrofes que están subrayadas de rojo. Tiene los ojos grandes que miran todo al mismo tiempo y una voz acelerada que no deja que él piense antes de hablar. Él está convencido que si baja la guardia algo terrible va a ocurrir y vive con la intención de control, listo para activar algún botón, incluso cuando no hace falta, porque su misión siempre es anticiparse a todo, aunque esto signifique exagerarlo. No es malintencionado, al contrario cree que está salvando al mundo cada minuto, pero su energía es tan intensa que tiñe el ambiente de tensión constante, como si siempre hubiera una alarma a punto de sonar, recordándole a todos que el descanso para él simplemente es otra amenaza disfrazada. Epa, ¿cómo lo ven? Vamos a imaginarnos ese personaje y vamos a tratar de ilustrarlo. Vamos a tratar de pensar en una paleta de color intenso, sí. Vamos a tratar de aterrizar todos esos términos eh, en una paleta cromática, en formas. Ok, ¿Qué, qué dale, emoción profe. creen que está representando el personaje? Dice Nadia, angélico,
no es ansiedad. ¿Qué otras emociones? Por ahí ya le están, Sí, ya, estamos cerca. Por ahí ya la mencionaron. Pues no como tal el adjetivo de estar, pero sí ya mencionaron la emoción. Va más por el lado no está paralizante, sino es más bien activo, abrumador. sí, más o menos el temor y el miedo como que lo conviven a uno. Ujú. A ver, JD lo mencionó. Sí, JD ya lo dijo. Sí, ¿Cómo, así, cómo? así soy. Ya, epa, sí. Bu- Bueno, pues el personaje es estrés. Eh, ¿Y cómo se lo imaginan? ¿Cómo se imaginan que sería la paleta de color que describiría el estrés? Para la próxima clase queremos ver esos bocetos, pero ahorita vamos a indagar de pronto en ideas generales de cómo lo imaginamos. Naranja con blanco o verde. Ok. Saturados, rojos, naranjas, verdes, púrpura, con rojo, verde, rojo. Análoga, dice Santiago. Epa, y ya van surgiendo ideas, ustedes ya van teniendo una noción. Era justamente lo que hablábamos con el profe. No vale entender el concepto, vale aprender a aplicarlo, aprender a tomar decisiones desde la dirección de arte, de cómo podemos trasladar esos conceptos a un mensaje visual, en este caso, ¿no? Que estamos diseñando y digamos que graficando ese mundo. Ropa de Sí, y digamos saturados. que también pasa mucho en la vida real que hay un punto en el que uno, por estar en medio del corre-corre, se le olvida que todo debe tener una intención. Entonces, pues el objetivo es siempre estar pensando, digamos que parte como de este ejercicio es eh, que esto también vale la pena pensarlo porque nos va a comunicar muchísimo dentro de lo que nosotros estemos creando y estemos haciendo. Entonces, vemos como varias ideas o varios conceptos de lo que tiene cada uno en su cabeza, en su imaginario, en su ideario, lo lleva a ir describiendo eh, la ropa, los props como tal y el estilo del personaje, aplicar muchos de los conceptos que vimos ahorita. También leíamos por ahí que decían que análogos, hablamos de colores saturados o intensos. Entonces, ese tipo de cosas y este tipo de ejercicios como que nos permiten y nos ayudan a entender, pues como que todo este universo es necesario construirlo para darle una solidez al personaje. Bueno, y vamos con el personaje número 2. Listo. A ver qué nos dicen. Dice, este personaje habita en el suspiro amargo que queda cuando una gran expectativa se desborona.
No es una tristeza profunda, sino un vacío seco. Es la sensación de haber esperado un banquete y recibir solo cenizas. Se mueve con una pesadez lánguida, como si cargar con el peso de lo que pudo haber sido le agotara los huesos. Su presencia se siente como un objeto que alguna vez fue brillante y ahora está cubierto por una capa de polvo imposible de limpiar. No busca confrontación, simplemente existe en ese rincón del pensamiento donde las promesas se marchitan y el entusiasmo se vuelve rancio. Resignación, indiferencia, epa. JD, va a tocar que te hagas el número de la lotería hoy, porque estás con el instinto bien afinado, pero decepción muy, sí, es una decepción fuerte. Es que lo vivimos, ay. Pasó de clase de color a terapia grupal. Okey, okey. Listo, entonces ya tenemos, digamos que el concepto develado tras el párrafo. Ahora, ¿cómo se imaginan las formas? ¿Cómo se imaginan los tonos? Siempre es un suspenso cuando se demoran escribiendo. El segundo está saturado, pero no por su color original, okey, morado, azules, desaturado, grises. Lo veo rosa pálido, blanco hueso, imagino que es muy largo, tiene un personaje largo y algo encorvado, ¿ok? Es que estar decepcionado finalmente resulta, perdón, voy a filosofar un poco, resulta siendo la confrontación entre la expectativa y la realidad, ¿no? Entonces es entender que ese imaginativo interno no va a ser en el exterior y es convivir con eso. Entonces esa desaturación, ay no, chicos, pero la idea no era que se deprimiera. Tampoco, tampoco. A la próxima elegimos alegría, profe, definitivamente. Sí, total. Sí, sí, sí. Ok, entonces la idea, chicos, es que para la próxima sesión no necesita ser digital, no necesita ser algo muy elaborado, simplemente es como que traigamos acá la clase para socializar un poquito como esos hallazgos y esos experimentos que ustedes hicieron, ¿listo? Y de esa manera, pues, empezar a entrenar con estos ejercicios cortos esa vena de la dirección. Estoy segura que la IA se los puede hacer, pero digamos que ustedes pueden utilizar la IA para encontrar otros caminos no recorridos. La IA es una compilación de sinapsis ya hecha. Hagamos la sinapsis no hecha. Eso es nuestro trabajo. Pienso en un personaje cubo, pero con vista al frente, para no dar idea de tristeza, aunque la decepción también es algo agotador, con un tono de verdes y azules. Ok. Además que también realizar ese proceso de nosotros mismos nos ayuda a soltar un montón. Entonces, fíjense cómo salieron múltiples ideas, hablamos de diferentes colores, de diferentes emociones, eh, y logramos como llevar a un punto muy básico de lo que nosotros estábamos mostrando, de lo que nosotros escribimos para que ustedes lograran interpretar. Por supuesto, hacerlo desde la inteligencia artificial, pues vamos a tener una imagen en segundos, pero ese no va a ser como ese proceso que nosotros mismos lograremos desarrollar. eh, Porque la creatividad, pues, es un músculo y también hay que entrenarlo.
Si entrenemos la IA para que nos entrene la creatividad más bien y no que la IA sustituya la creatividad. ¿Listo, chicos? Me devuelvo aquí. ¿Tienen alguna pregunta respecto a las evidencias? Retomo. Aplicación de paleta de colores, tomar todos los elementos que ustedes ya diseñaron y aplicarles paleta de color con un sentido, ¿no? Y la bitácora, pues vamos a coger todo eso que diseñamos, bocetos, los acabados ya finales de esa ilustración con paleta de color y los vamos a compilar en un documento. Listo, ahí vimos algunos ejemplos. Digamos que el formato no está como tan sujeto a ciertos parámetros porque también la idea es que ustedes exploren a nivel creativo que cómo quieren contar su historia, que este proceso se vuelve parte de esos entregables del proyecto. No solo está el audiovisual, sino también está el, el proceso que evidencia su realización. ¿Listo? Entonces, queríamos cerrar con el profe con esta frase de Hayao Miyazaki. La creación de un mundo dividido es un proceso complejo. El animador debe ser artesano, un actor y un observador de la vida al mismo tiempo. Así que, ajá, la IA anima, la IA crea, pero pues finalmente nosotros tenemos, nosotros hacemos arte y es lo que nos separa un poco de la cadena biológica, ¿no? Es una necesidad de creación, de representación y de trascendencia en el tiempo que ahorita hay herramientas que lo hacen, pero es un plano casi esotérico que nos pertenece. Así que nada, espero que les haya gustado la actividad del día de hoy. Ahorita con el profe migramos a la otra sesión y estamos pues ahí atentos a cualquier duda o inquietud. Profe, no sé si quieras abonar o decir algo. No, bueno, en internet, en YouTube, hay como un videito de 40 minutos donde están leyendo precisamente esta Biblia de Inside Out que les mostramos hoy, eh, como para que también profundicen un poquito más, o escuchen como otras perspectivas que hay. Eh, Perdón, profe, yo comparto aquí un link Dale de una. en el chat, eh, donde van a encontrar eh, unas Biblias de animación, eh, sí, como cartillas de lo que estamos buscando, que ustedes entreguen. No tan al pie de la letra, pero les puede servir un montón de inspiración para que lo estén, pues para que presenten su trabajo. Listo, chicos. Perdón, activo para despedirme. Entonces, nada, nos quedamos viendo dentro de 8 días, misma hora, mismo canal. No, mentiras, dentro de 8 días está programado para el día lunes. Em, nada, estamos prestos a cualquier comentario. Sigan compartiendo, sigan creando, sigan con esa energía creadora, sean revolucionarios y rebeldes hoy en la era tecnológica que nos quiere sustituir. Y perdón por la propaganda política no pagada. Y nada, gócense estas clases, gócense en estos espacios y disfruten de crear, que eh, eso sí no se los quita a nadie. Entonces que estén muy bien. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, chicos, que estén muy bien. Muchas gracias. Saludito.